Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este pasaje, estos tres versículos, creo que van a ser demasiado importantes para su vida si usted por un momento ustedes quiero que piensen simplemente en esto. Basta de pensar en usted. Basta de pensar en pedir o hacer algo para que Dios pueda ayudarlo y usted salga de sus problemas. Aquí hay una palabra que es hermosa, que es la piedad. La piedad. Pero aparece algo más en lo que está escrito. Dice el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Un misterio es aquello que te puedan decir o que tú puedas saber, pero no logras entender. Un misterio es algo oculto, guardado, aún por el tiempo. Algo que está ahí y que tú no lo puedes entender. Lo lees y no lo captas. Y este misterio tiene que ver con Dios. Pero este misterio es referido a la piedad. Y definitivamente la piedad, voy a ponernos, para que nos pongamos de acuerdo, voy a una definición que es la piedad de Dios. No estamos hablando de la piedad de nosotros, estamos hablando de la piedad de Dios, el misterio de la piedad que Dios sintió para con nosotros. Y dice, la piedad de Dios es su amor entrañable, misericordia y compasión inmerecida hacia la humanidad, moviéndolo a perdonar, consolar y socorrer en momentos de necesidad. Él siente, Él ha percibido y sigue percibiendo. Y por eso hoy lo que les comparta tiene que ver con Dios, no tiene que ver con lo que nosotros sintamos piedad, aunque vamos a llegar a que nosotros debemos vivir con piedad. Y de pronto aquí usted va a poder mirar este misterio que ahora Dios lo va a revelar. Pero ¿cómo revela Dios? En Apocalipsis capítulo 1 es tan maravilloso cómo Dios puede explicarnos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. ¿Y por qué les digo que un misterio tiene que ser revelado por Dios? Y que en esta mañana Él pueda revelarte su piedad, pero revelártela de la manera en que Él siente o Él ha sentido y sigue sintiendo. Pero tiene que ser algo revelado. Y en Apocalipsis capítulo 1 verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Se puede imaginar que en el capítulo 1, versos más arriba, en el verso 11, Juan tiene una experiencia mirándolo al Señor, y el Señor está paseándose en medio de esos candelabros. Esos candelabros están prendidos, son 7, y Él se está paseando. Y de pronto Juan mira que en su mano
Hay 7 estrellas también. Para él fue un misterio. Un misterio, ¿qué será? Y puede ser muchas cosas que nos podemos imaginar. Pero el Señor quería enseñarle que el misterio que viste, los 7 candelabros, y aparte las estrellas que viste en mi mano, son esto. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y las estrellas son los mensajeros, los ángeles míos de cada iglesia. ¿Qué está haciendo? Está revelando un misterio que es conforme a lo que Dios dice, y no lo que cometemos el error de querer interpretar las cosas que dice en la Biblia para sentirnos bien. Y no es verdad. Cuando algo es revelado, entonces entiendes con todo tu ser, con todos tus sentidos, y de tu corazón va a brotar ese dar honor a Dios, ese amar incondicionalmente a Dios. Que aunque hayan 100 personas que se reúnan contigo y no sientan nada, tú puedes ser la única que le des honor a Dios, porque te ha sido revelado, has entendido lo que parece un misterio. Recuerden que cuando ustedes no conocían a Dios y les decían la presencia de Dios ha estado en la iglesia, uno trata de imaginarse cuál es la presencia de Dios, un viento, un calor, un esto, y uno se confunde, porque tiene que ser revelado en nuestros corazones. Y cuando es revelado en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro ser, entonces tenemos una vida real con Dios. Y aquí lo primero que hace el apóstol Pablo para escribirle a Timoteo, le dice que le quiere explicar cómo se debe conducir o cómo debe estar en la iglesia del Señor, o en la casa de Dios, como muchos llaman cuando nos reunimos, que es la iglesia de Dios, para que Él entienda, para que cada uno de nosotros entienda que ahí es una columna y es un baluarte de la verdad, que se expone la verdad en las congregaciones. ¿Para qué? Para que tú, si es revelado en tu corazón, tú propagues la verdad del Señor, las buenas nuevas, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero también de que tú caminas con la presencia de Dios. No eres un religioso, no eres una persona que cumple cosas, sino es una persona que tiene una vivencia de lo que Dios es y de lo que Dios está haciendo en ti. Y vamos a ir a esto. En el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es grande el misterio de la verdad. Eso que no logramos entender es demasiado grande, sí, muy grande para poder entenderlo y resumirlo en pocas palabras. Y dice lo primero: Dios fue manifestado en carne. Quiero que lo vean ahora a Él. No para que digan, ay, su forma había sido esto. No, quiero que vean ahora su corazón, que puedan entender lo que Él siente y lo que Él piensa. Se pueden imaginar al Dios todopoderoso, el que ha hecho de lo invisible lo visible, el que nos ha creado, el que ha dado leyes perfectas. Dice que todo el universo subsiste mediante Él. Todo, absolutamente todo. Que Dios es tan poderoso que puede cambiar las cosas en un segundo, que puede suplir las cosas, puede borrar a toda la humanidad y crear una nueva, porque para Él no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Y Dios, con ese poder, desde arriba de los cielos puede agarrar y transformar tu vida y decir: vas a ser así y así te voy a hacer. Y no te va a obligar, sino pueda cambiarte tu vida para que tú seas como alguien que obedece a Dios al pie de la letra. Pero ¿qué hizo Dios? Imagínense cómo es su corazón, su amor indescriptible.
lo que Él es, se convirtió en un hombre. Dice que Él, Dios, fue manifestado en carne. ¿Se puede imaginar ese Dios tan precioso? Se encarnó en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Él, siendo el verbo de vida, siendo Dios mismo, se metió en un cuerpo para venir a esta tierra. ¿Se pueden imaginar que el Dios de los cielos se ponga en el lugar de un humano? Que venga como un hombre, como un mortal, como tú, que sabe tener hambre, que sabe tener sueño, que sabe tener necesidades, que nació del vientre de una mujer virgen, sin la obra de hombres, pero sí que Dios le preparó un cuerpo y vino. Y Él fue un niño, Él fue un adolescente, fue un joven. Llegó a la edad de casi 30 años y enfrentó esta situación. Él estaba en la humanidad. Él pasó las cosas como tal y cual tú las puedes pasar. Es increíble. La palabra nos enseña cosas impresionantes. Que es Dios fue manifestado en carne. Y si ustedes se fijan, voy a ir por algunos pasajes que son importantes para que ustedes puedan ver qué es. En Mateo capítulo 1 ocurre una situación muy increíble. Dios ya está como hombre, como un bebé en el interior de María. Está gestándose, está en su vientre. Pero María está comprometida con un hombre llamado José. No está casada, está comprometida. Se van a casar, se han comprometido. Esa palabra comprometido es que van a hacer algo, se van a unir, están comprometidos. Y de pronto María se ve embarazada. Se puede imaginar a ese hombre mortal, a ese hombre como nosotros, José, pensar: ¿y qué pasó con María? ¿Me engañó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero él amaba a María. Él no sabía lo que había acontecido. Y lo más terrible, la ley que Dios, el soberano Dios, había dado a su pueblo Israel, era que si una mujer se veía embarazada antes de casarse, la mataran a pedradas. Pero María aceptó esa misión para poder ser el canal de la venida del Mesías prometido, del Hijo de Dios. No que María es madre de Dios. Y de pronto José no quería difamarla, utiliza la palabra difamarla, o sea, dar a conocer y decir: ¿saben qué? Esta mujer, yo no, nada con ella, pero está embarazada, yo ya no quiero casarme con ella, yo ya no quiero tener nada, no sé qué habrá pasado, de quién será. Pero él no quería hacer eso por amor y decide en su corazón: la voy a dejar, me voy a ir, y que la gente piense que yo me estoy yendo, que la he embarazado y me he hecho loco y me he ido, para que me echen la culpa a mí y que ella quede bien. Pero esa noche sueña José. José le habla el mismo mensajero que había mandado el Señor, el ángel Gabriel. Gabriel no es un arcángel, es un ángel, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel que le había hablado a María y le ha dicho que iba a tener un santo ser en su vientre, y que le explicó que no era de José, no era de nadie, sino era del Espíritu Santo de Dios. Y si ustedes ven en Mateo capítulo 1, versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero antes no era conocido
con ese nombre Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice el verso 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. Se puede imaginar, el Dios, autor de la creación de todo, ahora estaba en condición de hombre. En una condición de hombre. ¿Cuánta piedad tenía el Señor? ¿Cuán grande es el misterio de la piedad? Que Él tuvo que ser como uno de nosotros, pero que tenían que preservar su vida, su corazón, su existencia, su tiempo en esta tierra. 33 años y medio. Para llegar a la muerte de cruz, para salvarnos, porque ninguno de nosotros alcanzaríamos la redención. Nadie se salvaría, ni por buenas obras, ni por buenas acciones, ni por buena gente. Era necesario que hubiera un sacrificio. Y Jesús estaba consciente de ese sacrificio. El día que lo entregaron al Señor y estaba delante de Poncio Pilato, le dijo este hombre, porque lo veía como un hombre, pero él no entendía que era Dios con nosotros, que su piedad tan grande, ese misterio que no lo hemos logrado entender, era Dios en cuerpo de hombre aquí para hablarnos uno a otro. Y ahí Pilato le dice: ¿tú no sabes que yo tengo el poder para matarte o para dejarte libre? Y Jesús le dice: no, vos no tienes poder, sino que Dios te dio poder. Pero yo para esto he nacido. Para esto. Para ir a un sacrificio. Por eso la canción que hemos cantado antes: en el altar te conocí. ¿Dónde lo conocemos? A ese Jesús que vino en carne. En el sacrificio de la cruz, en ese altar donde Él se estaba ofreciendo voluntariamente a ser sacrificado por tus pecados y por los míos y por todos los hombres en esta tierra. Él se había encarnado con ese propósito, no para mostrar su gloria aquí, que podía hacerlo, pero Él se manifestó. ¿Y qué es? Grande es este misterio. ¿Pero qué es ese misterio? Es su amor, es su inmenso amor, es su increíble amor, en el cual Él tuvo que venir en carne. Y sabe que hay otra cosa, si volvemos a 1 de Timoteo 3, el verso 15. Pablo le decía a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, cuando tú entiendes, cuando vienes a la iglesia, no eres un miembro más de una iglesia, no eres un número más de una persona, eres un redimido por Dios. Y aparte de eso, al redimirte Jesús, el haber venido en carne, te da la potestad de que seas llamado hijo e hija de Dios. Ahora, si se fija, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es esa piedad de Dios? Venir como hombre. Segunda cosa, ¿qué dice? Justificado en el Espíritu, con mayúscula, justificado en el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue justificado en el Espíritu Santo? Jesús no empezó su ministerio sino fue cuando fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Él no lo hizo porque era Dios, estaba en cuerpo de hombre y estaba mostrando que dependiera, él iba a depender 100% del Espíritu Santo de Dios. Él necesitaba del Espíritu Santo de Dios.
Es increíble que nosotros no lleguemos a comprender. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo todo esto el Señor Jesucristo? Siendo obediente. ¿Se puede imaginar a Él estando Dios con nosotros? Porque necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque quería mostrarnos que Él era un hombre total y que iba a depender del poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Jesús, sin el poder del Espíritu Santo, no empezó su ministerio, no hizo nada. Y si ustedes se fijan, ¿qué ocurrió? Vamos a ir a Mateo en el capítulo 3. Es increíble, pero cuando no leemos la Biblia no entendemos todo lo que está descrito. Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Se puede imaginar ese Dios, su piedad? Agarró y dijo: tengo que mostrarles que soy humano, que estoy en este cuerpo, y cuán importante es recibir el Espíritu Santo de Dios para poder yo hacer esto. Y después ellos entenderán que Dios había dispuesto de mi sacrificio, que yo lo complete, que Él iba a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. ¿Y sabes para qué? Para no dejarnos ni desampararnos. El Espíritu de Dios en ti te va a ayudar a hacer lo que tienes que hacer. Si no, no lo vas a lograr. El que digas que amas a Dios, pero con tus actos lo niegas, o con tu desobediencia te haces aparte de Dios, es porque el Espíritu de Dios no está obrando, no lo estás dejando obrar en tu vida. Mientras Jesús sí. Jesús oraba en las noches. ¿Por qué? Porque necesitaba la guía de su Padre a través del Espíritu de Dios. ¿Qué iba a hacer? ¿Por qué iba a hacer? ¿Y para qué iba a hacer? Y aquí en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, él no necesitaba bautizarse. Él no necesitaba bautizarse. Él no había pecado, él no había hecho nada malo. Pero dijo: cumplamos toda justicia, hagamos lo que les voy a enseñar a que ellos hagan. En Hechos capítulo 1, versículo 1, la palabra nos enseña que Lucas, el que escribió Hechos, dice literalmente: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo él podía enseñar algo si no lo hacía? Y él se bautizó para que tú entiendas que es necesario, importante bautizarse en agua. No es una opción, no es si sientes o no sientes. Es algo que tienes que hacerlo porque esa es la justicia de Dios. Y Jesús se bautizó, y por esa obediencia el Espíritu de Dios vino sobre él y fue lleno del Espíritu Santo, lleno completamente. Y entonces uno se asombra porque wow, ya está lleno del Espíritu Santo, va a empezar a hacer milagros, va a empezar a hacer cosas, va a hacer esto, va a hacer el otro. No. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y por qué tenía que ser tentado por el diablo? Para mostrarnos con todo su ser como hombre que lo que está escrito, eso vence al diablo. Porque él le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Él no agarró y utilizó poder, aunque el Espíritu de Dios ya estaba sobre él. ¿Qué hizo? Escrito está, para enseñarnos que lo que está escrito es para ti y para mí, para que obedezcamos y todo lo que hagamos prospere y nos vaya bien. Si no, no hay otra forma, porque Él ha determinado, es una ley escrita, y que Él vino a cumplirla, no a abrogarla. Él la cumplió. Y dijo: ¿saben que este misterio en que yo venga en carne, que sea justificado en el Espíritu, es para que lo que yo haga se los voy a entregar, y ustedes por fe van a poder vencer, porque yo ya he
he vencido. Por eso, con Cristo somos más que vencedores. Hay algunos de ustedes que agarran y dicen: yo voy a hacer para el Señor. No estás haciendo nada. ¿Sabes qué es lo único? Es que lo que hagas, lo hagas con fe. La obediencia sin fe no sirve. La obediencia con fe es porque tú crees en todo lo que Él dice. Es increíble, pero a través de las Escrituras. Y hay una palabrita más que necesitan entender en el bautizo del Señor Jesús. Lucas capítulo 3 también, versículo 21 y 22. Jesús ese día, hermanos, es igual que cualquiera de nosotros fue. Se puede imaginar, había un río. Sí, era el Jordán. Y la gente ahora piensa que debemos bautizarnos en el Jordán pensando que el agua tiene algo. El agua no tiene nada. La obediencia hacia Dios hace que derrame toda la bendición de Dios. ¿Y qué dice? Capítulo 3, verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice? Y orando, el cielo se abrió. ¿Se puede imaginar? Jesús no fue: ya, Juan, bautízame. Sí, voy a entrar al agua. No, Él oraba. Decía: Señor, voy a pasar por las aguas porque tú lo has dicho y porque me es necesario. Porque si yo no hago, ¿cómo pedirles a ellos que hagan? Y dice que Él oraba y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuándo se complace el Señor? Cuando obedecemos. Y mire, Él era el ejemplo. Fue justificado en el Espíritu Santo. Necesitaba de la ayuda del Espíritu de Dios. Y ¿saben qué? Las personas que no obedecen, pero obedecer de corazón para darle la gloria a Él, son los que más necesitan del Espíritu de Dios. La iglesia no es que venir y el pastor va a orar y tú pum al piso y pam allá y liberado y transformado. Es la obediencia. Tienes que entender que si Dios te libera, te transforma, es para que permanezcas en eso, porque en eso está la victoria. La dependencia del Espíritu Santo en tu vida es el éxito para siempre. ¿Quién lo levantó a Jesús de la tierra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te va a levantar a ti si viene el arrebatamiento? El Espíritu de Dios. Pero ¿cómo te va a levantar si tú no le obedeces, ni siquiera le entiendes? Por eso quiero que en esta palabra tú entiendas la piedad del Señor. ¿Se puede imaginar el Dios creador del cielo diga: tengo que ir ahí abajo, me voy a poner en la misma condición, voy a ser a la par como ellos y voy a hacer todo esto? Voy a recibir el Espíritu de Dios. Ahora, si ustedes vuelven a 1 de Timoteo 3, la primera parte del grande misterio de la piedad es: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Y la tercera, que es vista de los ángeles o visto de los ángeles. ¿Se puede imaginar los ángeles contemplando a Jesús diciendo: pero si Él es el que nos ha creado a nosotros, miren lo que está haciendo? Mire, Él ha aceptado tener hambre, Él ha aceptado que lo golpeen, Él ha aceptado que lo sacrifiquen, Él está aceptando todo el dolor. Miren la piedad de Dios. Y los ángeles ahí, el arcángel Miguel mirando, pero ¿por qué? Grande es la piedad de Dios. ¿Se puede imaginar ese corazón? ¿Se puede imaginar lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso no es religión, eso no es nada. La iglesia es baluarte de la verdad. Tú eres una columna y un baluarte de la verdad. Dios va a exponer ante el mundo lo que tú eres en Él y para Él. Tal vez tú no sirvas en la iglesia, no prediques, no hagas milagros, no hagas esas cosas, pero eres un baluarte de la verdad. Eres portador del Espíritu de Dios.
visto de los ángeles. En Mateo capítulo 4 dice que el Señor tuvo hambre, vino el tentador, lo tentó, y cuando terminó de tentarlo el diablo, y cuando las 3 pruebas que pasó el Señor Jesús como hombre, dice que los ángeles le sirvieron al Señor. ¿Se puede imaginar? Él tenía hambre y le dieron que coma algo, porque estaba como hombre. Y se pueden imaginar los ángeles que Él los ha creado, ahora están haciendo algo a su favor como si necesitara de ellos. Y cuán grande es la humildad de Dios que ha permitido que sea así. Ese es un misterio. Y uno dice: cuánto amor, cuánta grandeza, cuán increíble es Dios, visto de los ángeles. Los ángeles vieron lo que nosotros no vimos. Los ángeles lo vieron todo. Lo vieron a ese Dios poderoso en cuerpo de hombre estar en Getsemaní, tirado en el piso, gimiendo y llorando, y como gotas saliendo de sangre de su cabeza por lo que estaba pasando, y diciéndole: Padre, Padre, si puedes pasar esta copa, hazlo. Podía pasarlo. Padre, hazlo. Y el Padre, que cree que lo miraba, viendo sufrir, los ángeles todos contemplándolo, y él: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Supongamos que el Padre dijo: sí, ya, no vas a pasar esto, no va a haber sacrificio. Jamás hubiera habido redención. Jamás hubiera habido una oportunidad. Jamás se hubiera salvado hombre o mujer alguna en esta tierra. ¿Se puede imaginar a ese Jesús llorando y gimiendo? ¿Se pueden imaginar a Dios mismo en cuerpo, mirándole los ángeles, cargando una cruz? La cruz era símbolo de maldición, y el que lo portaba y el que iba a morir era un maldito. Ahora entiende el misterio de la piedad. Él tuvo que ponerse toda la maldición y llevarla. ¿Se puede imaginar? Dice que lo juzgaron en el Sanedrín, lo juzgaron y lo sacaron de la ciudad como si fuera cualquier cosa. Y él, portando la cruz, caminaba chorreando la sangre e iba. ¿Y qué crees que la gente hacía? Y dice que todos lo injuriaban. ¿Qué clase de insultos y palabras habrá escuchado? Pero la piedad de él soportó todo por amor. Es extraordinario ver cuánto amor tiene Dios para ti y para mí. Quiero que hoy Dios pueda sacar de tu cabeza que tú haces un favor al venir a la iglesia. Que tú hagas lo que hagas por esta obra te va a hacer mejor. Mentira del diablo. Tú haces algo por Dios porque primero Él ha hecho por ti. Pero ¿sabes qué? Cuando hagas algo, ojalá brote esa canción de tu corazón: damos honor a ti. Que lo que tú hagas sea para su honor, no para ser visto por las gentes. No esperes que la gente te diga que cuán espiritual eres, cuán hermoso. Oh, pastor, qué lindo compartes. No sirve para nada. Él lo hizo todo, y Él lo hizo perfecto. Ay, pastor, qué difícil es ser cristiano. Anda a la cruz. A ver, morí vos por ti mismo. A ver si vas a poder soportar. Imagínense, soportó el que los romanos se mofaran y se burlaran de él, poniéndole una corona de espinas, como diciendo: aquí está, salve el rey. Mofa, burla, pero con dolor, porque esos espinos entraron. Y que él que dijo: no me hagas, soy el Hijo de Dios. No,
Dice que como oveja fue llevado al matadero. Y los ángeles mirando, Señor, dinos algo, nosotros podemos hacerlo. Podemos borrarlos a estos malvados y perversos que están haciendo. Qué mal agradecidos, ha venido para morir por ellos. Y mira, ellos lo están matando. Y ellos los mataron. Ellos los mataron. ¿Y sabes qué? Nosotros estábamos ahí porque ellos representan la humanidad. Sean judíos, sean gentiles, sean romanos, ellos lo mataron. Ellos miraban, los ángeles miraban. ¿Se lo pueden imaginar ese Jesús que después de morir en la cruz, muere en la cruz? Ellos están mirando ese cuerpo como cualquiera de nosotros podríamos mirar. Están mirando, Él está muerto y ha expirado. Está muerto en la cruz. Pero en ese instante donde Él expira y dice consumado es, ese instante su ser, su espíritu sale de Él y desciende al Hades, al infierno, al lugar de los muertos. Y desciende al seno de Abraham. Y desciende Él. Y todos han debido mirar, ¿quién es este? ¿Quién es este? Él es el prometido. Él es el que ha muerto por nosotros. ¿Y qué hace? ¿Qué creen que predicó Jesús? Predicó, vengan los enfermos, los voy a sanar. Vengan los que los voy a liberar en el infierno. Y diciéndole, esto es lo que hablaron las escrituras de mí. Y toda la gente, aquellos que estaban en el seno de Abraham y aquellos que estaban atormentados, miraban a aquel que no habían creído. Solamente los que estaban en el seno de Abraham pensaban, va a venir el Mesías, confiemos en el Mesías, confiemos en el Señor. Pero los otros aborrecieron, no lo aceptaron, no le creyeron, no hicieron nada. Y ahí estaban mirándolo y Él estaba allí. Y seguro estoy que Él, ¿qué predicó? No dijo, arrepiéntanse, que esto no. He venido por los que creyeron en mí y no por los que no creyeron. Yo era ese, el que hablaban los profetas. Yo he consumado la obra. Yo he hecho durante 3 noches y 3 días. Y los ángeles lo están mirando y diciendo, pero ¿por qué está en medio de ellos? ¿Por qué ha tenido que ir a ese lugar? Porque dice que también el que tenía las llaves del infierno, del Hades, era el diablo. Y yo me lo imagino ese Cristo glorioso que llegó. Ya no eres tú el que tiene poder y autoridad aquí. Yo soy el que tengo ahora. Dame las llaves. Entrégame, porque yo soy el Señor del cielo y de la tierra. Él iba a dar, Él iba a recibir toda potestad del cielo y de la tierra cuando ascendiera al Padre. Pero los ángeles están mirando y yo me puedo imaginar, imagínense ustedes mirar ese Jesús así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Visto de los ángeles. Y dice el otro, predicado a los gentiles. O sea, predicado a los paganos, a los que hemos sido nosotros. En otro tiempo éramos paganos, nos hemos arrodillado en estatuas, hemos confiado en ellos, hemos dado, hemos ofrendado, hemos hecho miles de cosas. Pero Dios ha pasado por alto la ignorancia de nuestras vidas y manda que todos se arrepienten, porque Él quiere que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Predicado a los gentiles. Hermano, los gentiles no podíamos recibir el milagro de la salvación. Y uno se puede imaginar y decir, pero ¿por qué? Y esto es lo duro. Porque el pueblo de Dios hasta el día de hoy no cree que es el Mesías. Y como no creyeron, como dice Juan capítulo 1 verso 11 y 12, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Pero a todo aquel que cree
y los recibe, cree en su nombre y los recibe, le da la potestad de ser hijo de Dios. Y los paganos y los gentiles, gentiles quiere decir otras naciones, se acerca y dice: yo creo en ti, te recibo como mi Señor, perdona mis pecados. Ocurre el milagro de la salvación en sus vidas. Experimentas el misterio de la piedad. ¿Me ha amado así Dios? ¿Y cuánto te ha amado Dios? Antes de la fundación del mundo. Si tú te vas al infierno, o la gente que se va a ir al infierno, es porque lo ha rechazado, es porque no ha creído en Él, porque no cree en Él. Hermanos, nunca más piensen que porque son miembros de esta iglesia nos vamos a ir al cielo. No. Tú te vas a ir por lo que ha hecho Cristo en ti, porque Él es el sacrificio perfecto. ¿Qué te tienes que preocupar? Obediencia, obediencia, obediencia. Y la obediencia habla cuánto lo amas al Señor. Y por eso dice: predicado a los gentiles. Y lo siguiente dice: creído en el mundo. Hay millones de personas que han creído en Él. Hay millones de personas que están creyendo en Él y que todavía se están añadiendo en este tiempo. Pero también es triste que los que han creído se están apartando del Señor. Están volviendo a lo que Dios les quitó y les limpió. Mucha gente está apostatando de su fe. Puedes mirar de aquellas personas que estaban en la congregación levantando sus manos, llorando y diciendo: yo te amo y te voy a seguir hasta el final. Ahora ya no están. Y que cuando hablas con ellos: es que no, hay que preocuparnos, en esta vida necesitamos de las cosas, es que no tengo tiempo. ¿Qué? O sea, el tiempo depende de ti. ¿Estás pensando en ese engaño que el tiempo depende de ti? Si Dios obrara, Él te puede quitar la respiración ahora y aún aquí en la congre, porque Él tiene la muerte y la vida en su mano. ¿Y sabes por qué estás vivo? Porque Él sigue dándote la oportunidad. Un día, una analogía en la Biblia, que vino el dueño de un campo y le dijo al labrador: oye, este árbol hace un año que no da fruto, sáquenlo, quítenlo. Y el labrador dice: un añito más, un añito más, un añito, yo lo voy a regar, yo voy a hacer. ¿Y sabes quién está ahora a la diestra del Padre? Jesús. Y el Padre puede decir: hey, tú ya no das fruto. Hey, tú, yo tanto tiempo te tengo en la iglesia, cuánto tiempo he hecho milagros, te he bendecido, te he ayudado, te he dado trabajo, todo lo que quieras, porque te amo, no con condiciones. Pero tú no das fruto. Córtenlo, quítenlo de una vez, porque el que no da fruto está listo para ser echado al fuego. Y Jesús: papá, no lo hagas, un añito más, un tiempito más, yo voy a trabajar en Él. Yo sé lo que es estar en su cuerpo. Yo he sido tentado en todo y yo he podido vencer. Yo lo voy a ayudar. Yo voy a hablar a su terquedad, a su soberbia. Yo le voy a dar un añito más. ¿Cuántos de nosotros estaremos en ese plan? Muchas veces creo que los cristianos nos arrodillamos para decirle: Señor, sabes que estoy triste, la situación que ha pasado con mi hijo, mi hija. Señor, no tenemos para la casa, que mi trabajo, has visto, me ha robado el fulano. Y todo hablamos, todo decimos. Pero ¿por qué no nos arrodillamos para decirle: gracias, me estás dando un día más de oportunidad? Gracias, Señor, por lo que has hecho.
Gracias porque tú soportaste al final por mí. Gracias por tu piedad. Gracias, Señor. Pablo y Silas estaban en una cárcel con grilletes solo por haber predicado la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Cantaron. No como hoy en día hay una soberbia en las personas y tanto en siervos, y se dice: yo soy siervo del Señor y el Señor me va a... ¿Se puede imaginar lo que se escucha Dios? Hay personas que están apostatando de su fe terriblemente y están llevando al engaño. Personas que se atreven, que han conocido a Dios, que han conocido de la gracia de Dios, pero su soberbia es tan grande que pueden decir: yo le ordeno a Dios lo que tiene que hacer. Yo le mando a que mande, yo le mando a que dé lo que tiene que dar. ¿Saben qué dijo una mujer? Una falsa profeta: yo los voy a meter al cielo a punta de diezmos y ofrendas, con plata los voy a meter. Si ustedes hacen eso, van a entrar al cielo. ¿Qué? Ni una moneda, ni una ofrenda tuya va a suplir el sacrificio perfecto de Jesucristo. Si vamos a llegar al cielo es porque por lo que Él ha hecho. Su piedad es tan increíble, hermanos. Y dice: creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él está allá gloriosamente. Él está allá perfectamente. Entonces, si tú conocerías la piedad de Dios y entendieras, pero así, entendieras perfectamente la piedad, te voy a poner algo que tal vez no la puedas entender plenamente, pero que necesitas hacerlo. Tienes que vivir piadosamente. ¿Qué es piadosamente? No es ponerse ropas, hablar bonito a los hermanos, aleluya, Dios te bendiga. Oh, no. Deja ver lo que Dios ha hecho en tu vida y sé genuino, porque así le das honor a Él. Honor a Él. Así que vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? Y uno dice: yo aprendí de Jesús, yo aprendí del Señor. No, aquí ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué triste ver un cristiano que no lee la Biblia, pero sí habla de ella. Sí pueden decir: no, yo creo que Dios me ama mucho a mí, que no importa lo que haga Él. Bien ignoráis porque ignoráis las escrituras, bien erráis. Es importante que vean que dice que el que quiera vivir piadosamente, amados, yo sé que si ustedes han entendido la piedad y quieren darle honor a Dios, vivan de esa forma, piadosamente. ¿Cómo piadosamente? Es muy difícil a veces. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque cuando tú decides, Dios va a propiciar las situaciones y los momentos. ¿Se pueden imaginar? Yo como pastor les estoy enseñando pasajes de la Biblia y Él me va a poner a prueba, porque recuerden que Jesús enseñaba, pero primero hacía y después enseñaba. Y a veces hay algo terrible en el corazón que tú no te das cuenta, pero que necesita ser perfeccionado por Dios. Y yo cuando estaba leyendo esto, y decía: Señor, yo quiero vivir piadosamente, yo quiero vivir de esta forma.
Y sabe que es bien triste lo que le pasa a uno. Pero ¿por qué la tristeza? No por la situación, sino por la reacción. Ayer, hermanos, salimos de la iglesia, de una reunión con líderes aquí o con responsables. Y salimos, y esto, como les dije, hace 2 semanas que abriaba mi corazón al Señor para entender su piedad y para que yo aprenda a vivir en eso. Y salgo para irnos a la casa con mi esposa y teníamos el coche parqueado aquí afuera. Y cuando entro al auto nos despedimos de los hermanos. Había un auto rojo ahí. Y este señor da atrás para que yo salga. Él da para atrás para que yo salga. Y estoy por salir y aparece otro auto rojo con un muchacho y se me mete delante. Y se queda ahí y comienza a ver su celular. Entonces yo le toco bocina. Le toco bocina para que se retroceda, para que me dé campo. Y él comienza a dar campo. Y yo le digo, deja de gritar, y me comienza y me falta el respeto. Yo en el auto miro y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué hace esto? Y agarro y salgo del auto. Suelto mi cinturón, me salgo. Mi esposa, no hagas, flaco, no salgas, no salgas. Salgo y lo miro y le digo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me faltas al respeto? Y de pronto él saca esos sprays que sacan para defenderse y me amenaza. ¿Quieres? Yo, ¿qué te sucede? Acércate y vas a ver. El problema no era él. Va a haber muchas situaciones así, hermano. Pero lo que sentí aquí fue horrible. Fue feo. Me dio rabia, me molestó. Y no está bien. Me entré al auto, me senté y nos salimos y nos fuimos con mi esposa, pero no fue lo que pasó, era lo que yo sentí aquí dentro. Mi esposa muda para no decirme nada, pero en mí una cosita surgió. ¿Por qué no sufriste el agravio? Él sufrió todo. Y una simple cosa. Van a ustedes pasar por muchas cosas. Este mundo es perverso, pero no son ellos, es el enemigo que opera. Y cuando tú decides vivir piadosamente, vas a sufrir persecución y cosas no justifican, pero Dios está probando tu corazón para transformarlo, para que sepas que si no dependes del Espíritu Santo vas a terminar como ellos y vas a hacer las cosas que ellos hacen y peores todavía. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti y entras a una prueba, tenlo por seguro que vas a salir airoso, porque Él tiene el control de tu vida. Pero cuando tú no le dejas y haces la vida como tú lo quieres hacer, vas a correr tanto riesgo, porque el fruto ya no va a ser del Espíritu, va a ser fruto de tu carne. Y lo que le estaba pasando a tu pastor era fruto de la carne: enojo, molestia. Pero también vi la mano de Dios que no permitió que pasara nada. Pero hice mal. Y de pronto ocurre eso. ¿Se imaginan? Usted me ve cómo me afectó, pero a Jesús no le afectó y Él llevó todo. Por eso se manifestó en carne. Él caminó igual que nosotros y tuvo que llevar toda la maldición de este mundo, tuvo que llevar todos los pecados de nosotros, tuvo que llevar toda esa basura y triunfar en la cruz y resucitar para quedarnos y darnos vida y en abundancia. Hoy Dios quiere llamar la atención de tu corazón, no para que tú cumplas, sino para que veas cuánto de Él está en ti.
La iglesia de hoy en día decide si va o no va a la iglesia. La iglesia de Dios decide si le obedece o no le obedece a Dios. La iglesia de hoy hace acepción de personas. Abraza a unos que son amigos, pero ignora a los otros. No les da ganas de predicar a la gente que se está yendo al infierno sin conocer. Siempre estamos nosotros, no, pero es que a mí me han hecho, pero es necesario que pases eso, porque si no, no vas a ver la gloria de Dios y la transformación. Y cuando tengas la transformación, vas a hacer algo. Le vas a dar honor a Dios. Y mientras leo este último verso, Tito capítulo 2, verso 12. ¿Se han dado cuenta que he leído las cartas que son universales pero personales? A Tito, a Timoteo. Ahora ponle tu nombre. Te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Esa carta no solo era para Tito, era para una persona. Cambia tu nombre. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que esperemos hasta que Él venga. ¿Saben qué? Nuestro amado ya viene pronto. ¿Y sabes cuál es nuestra preocupación? Entiendo el corazón de todos. Pero pastor, ¿por qué no puede venir despuesito? Yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quiero tener fama, yo quiero... Algún día tenía que venir. Algún día tiene que venir. Porque quiere llevarse a su novia. Quiere llevarte a ti para que no estés en este mundo perverso que va a caer el juicio de Dios. Porque si permaneces así te puedes perder. Y por eso la gente que le da gloria a Dios es con sus palabras, con sus actitudes, con su obediencia, con el amor al prójimo, con el servicio a Dios en todo lugar. Ya basta de justificarnos. Pero es que yo soy así. Qué pena, tienes que ser como Él. Es que no, Él te va a ayudar. Él ha venido a transformar tu vida. Él quiere llevarse una hija y un hijo que sea un ejemplo aquí. Y tú tienes que decidir, porque es una decisión, vivir piadosamente. Y si has entendido la piedad de Dios, lo que vives tú no es nada comparado con lo que Él ha hecho. Pero es que era Dios. No, estaba como hombre. Así que te invito a que te pongas de pie.